Bienvenidos a todos los que se conectan al canal Vox Move. Soy Beto Díaz. Quiero darles la bienvenida a este episodio de Palabras Más. Y bueno, seguimos en esta ronda conociendo a los candidatos a la Cámara por Bogotá y nos acompaña Alejandro Carvajal. Alejandro, bienvenido a Palabras Más, al canal Vox Move y viene por Ciudadanos Renovemos. Bienvenido, Alejandro. Beto, muchas gracias. Gracias por la participación, por prestarnos su espacio para poder en cierta medida llevarle a los ciudadanos no solamente las experiencias, sino también las propuestas que tenemos para la Cámara de Representantes. Bueno, Alejandro, ¿por qué termina usted involucrado en Ciudadanos Renovemos? Digamos, ¿por qué llega allí? Eh, ¿Cuáles son las expectativas y no por qué no acceder, digamos, a un partido tradicional? Es más difícil. Bueno, en fin, cuéntenos un poco. Bueno, realmente yo soy un joven de simiente popular Ujú. y hemos entendido la política desde las bases populares como algo que no se percibe tan cercano. Ciudadanos Renovemos es una oportunidad, es un movimiento ciudadano Ujú. que le da la plataforma a esos ciudadanos que tienen o no han tenido voz o una voz silenciosa, por llamarlo de alguna manera, y que no han sido representados de buena manera, Beto. Entonces, ¿por qué no en un partido tradicional? Yo ya estuve en un partido tradicional, el Centro Democrático, pues a quien en cierta medida le debo gran cariño, porque hice un gran trabajo con el tema de juventudes, fui yo quien diseñó junto a otros compañeros la plataforma de juventudes por allá en el año 2013, pero hay un desgaste y uno como ciudadano y sobre todo como representante político, no político, debe entender ese desgaste como una oportunidad de trabajo y como una oportunidad de poder entender lo que la gente dice en las calles, porque eso es realmente lo importante, lo que la gente dice en las calles. Y la gente dice en las calles que ya no quiere estar en los extremos, no quiere estar en los polos. La gente dice queremos a alguien que nos represente y tenga ese sentir popular y realmente lo miremos a los ojos y a la cara y digamos, esta persona sí me puede representar y esta persona sí sabe lo que yo siento, lo que yo aspiro y lo que yo promuevo y promulgo. Es decir, que el Centro Democrático específicamente el Centro Democrático, que es el que usted menciona, ha dejado de escuchar y ya no, como que ya perdió el sentir de oír al ciudadano a pie. Yo veo la política en este sentido, un gran bosque de robles. Y hay un gran roble que se llama Álvaro Uribe Vélez. Ujú. El presidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho mucho por este país, pero esos otros robles pequeños nunca crecieron y nunca hicieron que esa gran sombra y ese gran alivio a la gente se pudiera percibir. Eh, yo creo que el Centro Democrático ha perdido de alguna u otra manera el norte. Es un mea culpa, por decirlo de alguna manera, porque dentro del partido di muchas luchas para que se cambiara la cosmovisión ideológica. No solamente es decir que es un partido de centro, porque dentro de los Ujú. estatutos dice que es un partido de centro, sino percibirse como de centro y más que percibirse como de centro, percibirse como una extensión, una prolongación del ciudadano. Y eso no pasa. Porque pues qué pena Beto, pero te lo voy a decir acá. Yo no sé qué tan popular sea María Fernanda Cabal. Yo no sé qué tan del sentir popular pueda llegar a ser no solamente Mafe, sino las personas que dicen que, por ejemplo, a los indígenas o a los negros en Colombia hay que darles plomo, que son guerrilleros. Eso no es correcto, porque son personas que han sufrido la violencia, ¿Quién lo dijo? lo han dicho varias veces, off the record y también dentro del partido hay gente que piensa así. Tengo entendido que la candidata presidencial sí dijo que había que hacer una diferenciación entre los indígenas y, es decir, hablamos de Paloma Valencia, en su momento en que hablaba que se había que hacer una diferenciación en el Cauca, creo, si no estoy mal, de entre los indígenas digamos, las otras personas. Eh, ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no es que esté de acuerdo con eso, pero sí entiendo categóricamente lo que Paloma quiso decir, y es que en el Cauca se ha cooptado sobre todo a las comunidades indígenas. O sea, se han instrumentalizado. Eso es realmente lo que quiso decir la doctora Paloma Valencia, candidata presidencial. Yo por ella tengo un gran aprecio porque me parece que de todos los candidatos presidenciales que se presentaron en esta ronda, los precandidatos del Centro Democrático, yo creo que ella es la más, no solamente técnica, sino la más, la que puede entender ese sentir y ese clamor popular. Ella sí.
¿Cuáles son las necesidades? Porque usted me dice, bueno, yo vengo, estamos recurriendo, estamos mirando. ¿Cuáles son esas necesidades, digamos, de la gente de a pie? ¿Cuáles cree usted que es como ese, que es lo primero que se tiene que hacer desde la Cámara por Bogotá? El tema de la seguridad es más que necesario, pero es que la seguridad no solamente es un componente de poner más policías o de percibir la seguridad como un tema netamente conceptual, es un tema estructural. Por ejemplo, en la localidad de Engativá, un niño que tiene acceso a la educación pero que solo come una vez, pues realmente ya es un niño que no es potencialidad para el desarrollo productivo de la ciudad, que más adelante lo va a demostrar. ¿Por qué digo esto? Porque es que no solamente es poner más policías o más Ujú. fuerza pública en las calles, sino es generarle mayores condiciones a los jóvenes de los barrios populares, a los niños de los barrios populares, a los adultos mayores de los barrios populares. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que Bogotá es una de las ciudades en el mundo que más tasa de informalidad tiene. Eso no puede pasar, y menos en una ciudad que genera el 35% del PIB nacional. Entonces, si usted le dice a la gente, como lo ha hecho el presidente Petro, que las garantías laborales y el entorno laboral ha mejorado, eso es falso. Es falso porque la mayoría de personas que viven en Bogotá están en la informalidad y no trabajan 8 horas, trabajan 14. Que las mujeres, por ejemplo, que trabajan en casas en casas De familia. de familia, en Ujú. trabajos domésticos, tienen que salir de sus casas a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a cuidarle el niño a una persona, que no está mal. Pero es que aquí las condiciones de vida tampoco han mejorado y la gente no lo percibe en las calles. Por eso la gente está tan cansada y tan desgastada del discurso político, de la mucha palabra y la poca acción. ¿Usted cree que acertó el presidente, digamos, en el alza del salario mínimo? Porque pues si vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, esa es una medida que cree usted fue coherente, es decir, que sí va a generar, digamos, bienestar a la ciudadanía. Depende desde donde se vea. Muchos teóricos económicos, por ejemplo, Salomón Kalmanovitz, que es un economista de la Ujú. Universidad Nacional, dice que eso va a generar un choque, y la misma CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, dice que eso va a generar un choque en las finanzas y en el poder adquisitivo de las personas. A ver, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la informalidad en Colombia es sobre el 58%, tocando el 60%, cifras Ujú. del DANE, para una persona pasar de la informalidad a la formalidad ya hay un hueco, un gap enorme. Y si usted, aparte de eso, le pone un escaparate del 23%, pues a la gente no le va a ser llamativo, y sobre todo a los que tienen el capital, de contratar o de generar más plazas de empleo. ¿Por qué? Pues porque los salarios son altos. Yo tengo una teoría. Ujú. Milton Friedman, un economista, pues por mi formación también académica, porque estudié economía y derecho, Ujú. decía que la política social debe estar en el propio sentido, en la agencia de la función estructural de la clase media. Entonces, usted a la clase media no la puede, porque los impuestos, o sea, la carga impositiva siempre va a estar sobre el grueso de la población, y el grueso de la población en Colombia es la clase media. Entonces, si usted a la clase media le pone no solamente el tema de la carga impositiva con el IVA del 19%, que es altísimo, y ya después, si me permites, hablaremos de eso, pero aparte de eso, usted le pone una barrera de entrada a las personas que están en la informalidad para pasar a la formalidad del 23%. Pues eso genera, aparte de que va a generar una barrera de entrada, va a generar un hueco enorme en las finanzas de esos hogares, porque generalmente las personas que están en la formalidad, en un hogar que lo comprenden 4 personas, es una de 4. Eso lo dice el DANE. Pero ¿no cree usted también que, por ejemplo, la gente no entra a la formalidad? De pronto no porque no quiera, sino porque ve que un salario no alcanza Claro, claro. y que gana más, digamos, estando por fuera de la formalidad. Y es que ahí es donde, es más que cierto, y es que ahí es donde viene la teoría económica de Milton Friedman, que habla de la universalidad de los salarios. Usted no puede, yo sé que el salario mínimo es como un estándar, pero Ujú. si usted ve la mayoría de empresas en Colombia, sobre todo las de orden privado, pues ponen incluso a los profesionales sobre la base del salario mínimo. Ujú. Entonces, no hay competencia y hay un estándar, y ese estándar que, aunque el presidente Petro, creo yo, que de buena intención, no sé realmente qué piense él, porque una cosa decían los empresarios, otra cosa decían los sindicatos, incluso los sindicatos llegaron a decir que era del 13,48%, y el presidente le sube un 10% más. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si es
una medida populista, si es una medida de política electoral, porque también se puede mirar desde esa forma, o si realmente es algo que piensa el presidente y es un norte para las personas pues, que no tienen las condiciones de poder adquisitivo en Colombia. ¿Y usted qué piensa? ¿Que es una medida populista? ¿O que es una medida No, que realmente... yo pienso que es una medida electoral. Y es el presidente de la República y está ayudando a su partido político y está ayudando a su sector político. Porque no le ha salido muy bien el tema económico en Colombia. Un país que tiene una inflación sobre el 5,7%, cuando usted revisa toda América Latina, revisa Perú que tiene una inflación del 2%, usted dice algo está pasando en Colombia en las finanzas públicas. Cuando usted revisa que la deuda pública en Colombia es de más de 1.000 billones de pesos, que es el cerca del 61% del PIB, algo debe estar pasando. Si el presidente Petro y su gobierno, que es el gobierno potencia mundial de la vida, y el gobierno supuestamente donde todo el mundo va a vivir sabroso o iba a vivir sabroso, tiene el presupuesto histórico más alto, y eso no se ve referenciado en mayor poder adquisitivo de la gente, algo está pasando. Eso se puede ver, es decir, eso que acaba de decir en cosas técnicas es cuando yo puedo comprar más. Claro, cuando usted puede adquirir más, no solamente bienes, sino también servicios. Ujú. Y Es usted, decir, al tener un salario más alto no me da para, porque suben esos bienes, es lo que claro, entiendo. claro, van a subir los precios. O sea, Ujú. el IPC, que es el índice del precio al Ujú. consumidor, va a terminar subiendo. Es decir, todo va a subir, así tengamos un salario más alto Claro, porque de alguna u otra manera el salario mínimo, el incremento del salario mínimo se indexa en varias métricas o en varios índices. ¿Usted cree que esto va a tener consecuencias, por ejemplo, en empresas como los call center, como que puedan de pronto decir, oiga, con esta alza del salario mínimo, em, pues terminen trasladando sus empresas a otras regiones o a otros países donde, digamos, el salario sea menor? Yo realmente no lo creo. Yo ¿No cree? realmente creo que de por sí el capital humano en Colombia es muy bueno y Ujú. que vengan empresas call centers o empresas transnacionales a Colombia saben porque el capital humano colombiano y la eficiencia del colombiano es buena Ujú. realmente, en Latinoamérica es buena. Sin embargo, sí creo que las condiciones, sobre todo en el mercado laboral, van a cambiar, porque uno no puede, a ver, algo que debe hacer un presidente de la República es generar certidumbre. Un Ujú. presidente y sobre todo las empresas deben saber que las decisiones que va a tomar el presidente, ellas ya las ponderaron con un año de anterioridad. Eso debe hacer un Ujú. presidente de la República. Pero un presidente que se levanta un día y dice, hoy vamos a cambiar las reglas de juego porque a mí me dio la Ujú. gana, pues eso genera una incertidumbre jurídica que termina trasladándose al grueso poblacional, que sobre todo es la clase media. Bueno, ¿usted cómo cree que ha sido la administración y no sé, porque yo siento que los representantes a la Cámara por Bogotá se olvidan precisamente de Bogotá, Correcto. ¿cierto? Y poco hablan de digamos, la única que vi, digamos, haciendo algún debate de control político fue a Carolina Arbeláez, Sí, algo sobre el metro. sí. No vi más controles políticos de los demás representantes. Digamos, la representante Jennifer Pedraza se fue más al tema de la prohibición del matrimonio Ujú. con niñas menores, que pues también es muy bueno, ¿cierto? Pero vemos que estos representantes terminan más con los temas a nivel nacional y olvidan un poco Bogotá. ¿Por qué cree usted que se da ese fenómeno? Porque Bogotá es de todos y de nadie. Ujú. Nadie realmente se ha hecho cargo ni se ha hecho responsable de la capital. Bogotá es la plataforma de oportunidades para gran parte de ciudadanos a nivel nacional. Llegan a Bogotá y encuentran garantías o encuentran por lo menos una oportunidad de cambio, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y yo pienso que realmente la mayoría de personas que utilizan el cuerpo legislativo o la rama legislativa lo hacen con intereses individuales, no intereses colectivos. Generalmente la mayoría de representantes a la Cámara y sobre todo en Bogotá terminan siendo o haciendo parte del mercantilismo electoral, poniéndose genuflexos al presidente de turno. Y el Congreso de la República no es para eso. El Congreso de la República es para defender a los ciudadanos. Y por ejemplo, en el debate del metro, lo que hizo Carolina Arbeláez, pues genera dar aplausos en pies, porque que Bogotá esté a nivel Latinoamérica como una de las ciudades más rezagadas en materia de infraestructura vial y en movilidad, eso debe generar escozor,
porque es que lo que necesita la gente es no solamente garantías en educación, en salud y en ingresos, sino también una mejor calidad de vida. Y la calidad de vida también se traslada en cuánto usted se demora del punto A al punto B. Algo que sí entendía, por ejemplo, Enrique Peñalosa, ¿Y por qué cree que hay tanto retraso en Bogotá, digamos, en el tema de movilidad? porque no ha habido voluntad política y no ha habido una representatividad que muestre, sobre todo en el tema de orden ejecutivo y de orden legislativo, que saque adelante procesos y proyectos que traigan beneficios para la mayoría de ciudadanos. Es que uno no puede, Beto, poner por encima del beneficio común el interés individual. Y eso generalmente lo hacen la mayoría, no solamente la crítica va para el presidente Petro, sino la mayoría de presidentes de la República que se sienten reyesuelos. Es que Colombia tiene que transformar esa dinámica y tiene que tener una metanoia de esa manera de percibir la política. Es que Colombia sigue siendo un país muy presidencialista, Beto. Yo a eso le sumo que no solo los presidentes, yo creo que también algunos representantes, Claro, algunos concejales se sienten reyesuelos, reyesuelos. ciertamente. Y estaría usted de acuerdo continuar con esos privilegios porque pues realmente hoy los políticos tienen muchos privilegios. ¿Usted estaría de acuerdo en que se baje todos estos temas de los privilegios, las camionetas, el salario mínimo, o El salario, el salario de ellos que no es nada mínimo, esa ¿no? es una cosa. Aumentó Ujú, el salario mínimo 23% y ujú. por decreto, por vía de decreto, porque eso lo dice la propia Constitución, pues a los funcionarios públicos Ujú. elegidos por voto popular también les aumentaron 23%. Entonces ahí es donde uno dice, por Dios, uno no puede, hay que dar ejemplo. En la vida hay que dar ejemplo. Y yo sí estoy completamente de acuerdo con que a todos nosotros, porque yo voy a ser representante de la Cámara, se nos bajen esas condiciones. Si yo tengo que llegar al Congreso, llegaré por mis medios. Y cuando hablo de llegar al Congreso, no es solamente llegar electoralmente, sino en materia de movilidad. Si yo tengo que llegar al Congreso, yo tengo que tener una TXL o una camioneta. No, yo puedo montarme en servicio público. La Pero, gente tiene que pero entender mire que eso. hace 4 años estaba aquí también, han pasado pues otros personajes, ¿no? Y nosotros escuchábamos, por ejemplo, a la congresista Katy Jubinado Ah, diciendo que se iba a bajar y bueno, a muchos más, ¿no? Y hoy no los vemos, hoy no los, es decir, que se iban a bajar del salario, pues para que sepan, no sé porque las camionetas no lo supe, pero digamos lo que era el salario de los congresistas, hasta el mismo representante David Racero en su momento dijo que iban a hacer para que bajara el salario de los congresistas, pero pareciese que eso es una labor titánica e imposible. Pasaron otros 4 años y eso quedó como usted ha estado hoy sentado diciendo, oiga, no, vamos a trabajar, bla, bla. Pero pasaron estos 4 años y ellos facturaron igual y no pasó nada, absolutamente nada. miren, Beto, pedirle a personas que realmente no tienen ese aspecto moral muy definido, porque Katy Jubinado, y con mucho respeto lo digo, Katy Jubinado fue promotora de Petro Presidente y Ujú. después sale a mostrarse como una de las mayores opositoras del gobierno, pues no es muy moral y muy consciente, hablando de manera tácita. Y pues lo de doble rasero del representante de la Cámara, David Rasero, pues mucho menos. Cuando tiene un tío, yo no suelo hablar de las familias, pero sí de lo que compenden los delitos, presuntamente. Cuando tiene un tío que está investigado por el tema del desfalco a la salud en Bogotá. Entonces, yo sí creo que siempre va a ser muy popular decir que nos bajemos el sueldo. Siempre va a ser Ujú. muy popular decir lo que suena bastante popular, valga la redundancia. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el viejo adagio. Yo realmente vengo desde la ciudadanía, desde de las bases populares. ¿Con qué cara yo, Beto, voy a mirar a sectores de estrato 3 estrato 2 llegando en una camioneta TXL? Y ojo, porque esto no es igual a lo que dijo Francia Márquez, ¿no? Que le iba a dar pena llegar a sus comunidades afro en camionetas y llega ahora en helicóptero. Yo realmente con qué cara voy a mirar a aquellos que les dije que los iba a representar cuando me siento un reyesuelo. No, aquí hay que mejorar las condiciones del grueso de la población y estos pequeños y estos que tienen cargos electorales o de elección popular, pues tenemos que ajustarnos a esas condiciones. Pero digamos en esas realidades que tanto están, digamos, porque usted dice, bueno, vamos a mejorar la cantidad de condiciones a la sociedad, pero ¿eso en qué se traduce? Es decir, ¿eso en qué?
realmente termina traduciéndose para ponerlo en realidad. ¿Eso qué es? Es decir, Eso es ¿eso mayores, qué es? eso es, a ver, desde el Congreso de la República, la Ley Quinta de 1992 nos puede ayudar al tema estatutario u ordinario, a actos legislativos, leyes ordinarias o estatutarias. En este caso, cuando yo hablo de mejorarle las condiciones o la calidad de vida a los ciudadanos, es, por ejemplo, generar más zonas económicas especiales, donde realmente se perciban mayores garantías laborales y se incentiva la inversión extranjera directa y a la inversión nacional directa. Que las personas que tienen el capital lo inviertan en Colombia y no lo inviertan en otros países como Ecuador, como Paraguay o como Chile. Entonces, yo, por ejemplo, como representante a la Cámara, promovería una ley de ordenamiento territorial. Para mí se está perdiendo la Orinoquía, se está perdiendo gran parte del Valle del Cauca, se está perdiendo gran parte de los Santanderes y del Meta, que podría tener parques industriales o podría tener una industria, por ejemplo, automotriz muy fuerte. Es increíble que Tesla, por ejemplo, que es un gran Ujú. jugador en el tema de movilidad eléctrica a nivel mundial, decida meterse a México, que México tiene unas condiciones sociales bastante graves, allá hay mucho narcotráfico, como en Colombia, si prefieran irse a México y no vengan a Colombia. ¿Eso por qué sucede? Pues porque hay un presidente que no genera unas condiciones y una certidumbre jurídica y aparte de eso, pues le da ciertas condiciones o garantías a los grupos al margen de la ley. Entonces ahí el tema de seguridad, el tema de garantías laborales, de inversión, tiene mucho que ver y se conecta. Pero ¿cómo puede uno hacer eso cuando, digamos, en la ANDI dice que el 32% de los empresarios se sienten afectados por la inseguridad? Es decir, si ni siquiera el Estado le puede dar seguridad a los empresarios, ¿cómo podemos salir a decir, vamos por ejemplo, que usted dice, que traigamos a Tesla, que traigamos y cuando acá hay un 32% que se siente, Que no, percibe que no no hay solo seguridad. que, sino que han sido víctimas de fleteos, de que hoy volvieron, digamos, los empresarios en el Huila, por ejemplo. Ya No, volvieron las vacunas, ya volvieron la extorsión. entonces, ¿cómo podemos garantizar ese tipo de bienestar cuando ni siquiera los empresarios les podemos garantizar seguridad? Con Y, una, y, y hablo del Huila y hablo de Bogotá, ¿no? claro, Esto de Bogotá también, los empresarios se sienten desprotegidos en la Bogotá Camina Segura. con una política eficiente de seguridad. Es que lo que venía haciendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez se traducía en mayor participación, no solamente de inversión, sino en mayor percepción de seguridad. Y eso no pasa hoy en Colombia. Por eso esa cifra de la ANDI es muy diciente. Porque que el empresariado colombiano diga, nosotros como colombianos no tenemos y no nos sentimos seguros en nuestro propio territorio nacional, eso es grave, Beto. Pero entonces, ¿qué debemos hacer las personas que nos estamos lanzando a la Cámara de Representantes y las personas que están, nosotros o mi persona apoya a Juan Carlos Pinzón? Me parece que es una persona no solamente muy avesada, sino muy versada en Ujú. materia de orden de política de seguridad. Y necesitamos un presidente que ataque de manera frontal a los grupos al margen de la ley y deje de llamarlos como lo suele llamar el presidente Petro, que son personas que les ha tocado llegar al narcotráfico porque no encontraron mayores condiciones. No, eso es falso, eso es una falacia. Y necesitamos, pues, desde el Congreso de la República y desde el Ejecutivo y desde la rama judicial, porque también hay que hacer una reforma a la justicia, ya más adelante hablaremos de eso, generarle las garantías al Estado colombiano para que en los territorios logre de alguna u otra manera liquidar o acabar con esos grupos al margen de la ley. Es que las guerrillas, entre comillas, hoy no son guerrillas ideológicas, sino terminan siendo cárteles del Sí, ya es narcotráfico. un negocio del narcotráfico, pero Claro. precisamente es tan así que hoy los jóvenes o se meten a la guerrilla o al narcotráfico o porque el Estado no existe. Sí, Es en esas decir, zonas. hay zonas, el Plateado, por ejemplo, fue un reflejo de lo que es no estar el Estado. Y no hablamos de poner el ejército, no hablamos de ir a combatir a las guerrillas allí, sino no hay educación, los que pavimentan son las disidencias Ujú. o el El ELN. ELN, los que construyen escuelas son ellos. Entonces, si hay digamos, abandono por el Estado Sí. que es evidente, pero y que le está abriendo, digamos, la puerta para que estos grupos pues se sigan consolidando. Entonces no sé si
comprar digamos, el discurso que usted me dice, oiga, no, es que allá el chico que entra es porque no tiene más oportunidades, pero seguramente alguien en el plateado no tenga más oportunidades. Claro, pero entonces ahí volvemos a hacer una pequeña sindéresis, Beto, de lo que sucede en Colombia. Ujú, Es que no solamente es llegar a dar plomo, hablemoslo a carta abierta y con lenguaje popular. No es solamente llegar a dar plomo, ujú, es llegar con oferta social. Es que vuelvo y lo repito como lo dije al comienzo, la mayoría de grupos étnicos y la mayoría de comunidades en esos sectores, no solamente en el Cauca, sino también en el norte de Santander, en Tibú, en el Tarra, en el Catatumbo, son personas que han sido instrumentalizadas por estos grupos al margen de la ley. Entonces a esas personas de alguna u otra manera hay que llevarles oferta social. Y es increíble, por ejemplo, Beto, que en el gobierno del cambio se dijo, por ejemplo, que la oferta social iba a aumentar. Y el programa Renta Ciudadana, que antes se llamaba Ingreso Solidario en el ujú. gobierno del presidente Duque, pues pasó de 5,7 millones de personas a las que se les entregaba Renta Ciudadana, pasó a cerca de 3 millones. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué a esas 2,7 millones de personas se les sacó de ese programa social? Y más en el gobierno que supuestamente iba a aumentar la oferta social. Son pequeñas situaciones que generan incluso una mayor problemática y mayores preguntas a esa problemática. Entonces, si tú me preguntas en este discurso, ¿cómo hacemos para llegar a esas comunidades? Hay que llegar con una oferta institucional per se, que se sienta. Y esa oferta institucional no solamente es en materia de educación, sino en materia, por ejemplo, de empleo juvenil. ¿Cómo es posible que en el Catatumbo hayan jóvenes de 18, 19, 20 años que lo único que les queda es meterse a las disidencias de las FARC porque no tienen mayor participación en el mercado laboral? Entonces, por eso también la ley de zonas económicas especiales de la ZEP, que es uno de los proyectos que tengo para, como acto legislativo, es llegar a esas zonas, no solamente rescatar a esas poblaciones, sino darles garantías de que en esa zona también van a tener seguridad laboral. ¿Y en Bogotá qué tiene pensado para Bogotá? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Terminamos hablando acá de todo el De país orden nacional, sí. y en Bogotá, porque pues digamos, bueno, volvemos al inicio de la conversación y muchas veces, por ejemplo, los representantes actuales pues estaban en otras discusiones de orden Nacional. nacional y terminamos alejando un poco Bogotá, no cuestionamos, digamos, a la administración, ni siquiera se le hace un control, lo que usted decía solamente Carolina Arbeláez con El tema del metro. el tema del metro, pero la seguridad, digamos, no mejora, que ese fue el discurso, digamos, Bogotá camina seguro. con el que el alcalde Galán se hizo elegir. Pareciese que es como usted dijo, y en eso sí lo compro, es tierra de De nadie. nadie. Ujú. De todos y de ¿Qué, nadie. qué vamos a hacer o qué va a hacer usted por Bogotá? En Bogotá, por ejemplo, hay un 38% de desempleo en los jóvenes de 18 a Ujú. 27 años, 28 años. En Bogotá hay que generar una oferta laboral, sobre todo con las empresas de orden privado, público-privado, que viabilicen el tema para estos jóvenes. Hay personas en Engativá, en diferentes localidades, las más grandes, Engativá, Bosa, Kennedy, donde hay jóvenes muy talentosos, pero generalmente estos jóvenes muy talentosos que tienen unas condiciones de vida diferentes a los colombianos de las regiones más apartadas y profundas, deciden, por ejemplo, por mutuo propio, irse del país y experimentar el sueño americano o irse a Europa, que quedarse en Colombia. Y generalmente estas personas, aparte del talento que tienen, tienen mucho para dar para Colombia. Entonces, ¿qué haríamos? Yo propondría dentro de el presupuesto general de la nación, que eso hace parte de nuestro resorte, que lo avalamos o no, hacer que Bogotá tenga para ese 38% de jóvenes un elemento fáctico donde las empresas de orden público-privado, o sobre todo las de orden público, puedan darle mejores garantías laborales a sus jóvenes. En materia de infraestructura vial, Beto. Pero yo creo que la gente pública gana muy bien, ¿no? Sí, sí, hay buenos salarios. Hay buenos salarios. Lo que no hay es permanencia por el tema de los votos. Ahorita entra una ley de garantías que ¿Usted sabía cuál es el mayor precarizador laboral en Colombia? El no, no sé. Estado. Mm, El Estado, dentro de su ordenamiento o su establecimiento, la función sobre todo, tiene mayores OPS, o sea,
prestación de servicios Sí, claro. que cualquier otra empresa de orden privado. Por un tema de juego político. Claro, de burocracia. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Congreso de la República? Quitarles a esos políticos corruptos ese escaparate que siempre han tenido de La sus puestos, OPS. sí, claro, de sus puestos Eso en también es una entidades. propuesta que han ido andando, pero que no pasa nada tampoco, Pues ¿no? no Es pasa decir, nada no porque... bajan el salario porque saben que pues van a tener que, no pueden vivir como viven. Correcto. Quieren quitar las OPS, no la quitan Pero no la quita porque hay estructuras porque políticas que ahí dependen de eso. dependen de eso para sus votos y vivir divinamente. Aquí hay concejales que dependen de eso. Que no los voy a mencionar porque no me quiero No, meter sería en, bueno, ¿no? no me quiero meter en entuertos, pero aquí hay concejales de Bogotá que tienen incluso mayor participación en el gobierno nacional y en el gobierno distrital que representantes a la Cámara. Y esto no quiere decir que sea bueno para unos o para otros. Pero aquí concejales de Bogotá sí ven como reyesuelos y no han hecho absolutamente nada por Bogotá. Miren lo que sucedió con el plan de ordenamiento territorial votado hace 2 años y medio. Realmente Bogotá está abandonada. Bogotá sigue creciendo a las periferias, hacia los Hacia lados, afuera. y no pasa nada con la gente en materia de movilidad, por ejemplo. O sea, eso me parece a mí completamente absurdo. Claudia López vendió un discurso de Bogotá, región metropolitana, y no ha pasado absolutamente nada. ¿Cómo podemos hacer que las personas que viven en Madrid, Cundinamarca, y que trabajan en Bogotá, que generan productividad en Bogotá, que la productividad se queda acá, pues tengan mejores garantías? O las personas que viven en Engativá, en Usaquén, en Kennedy, en Usme, en Bosa, tengan mejores garantías, siquiera, o mejor bienestar en materia de movilidad. Eso no pasa. Bueno, Julián. Alejandro, Alejandro, perdón. yo quiero hacer un pequeño paréntesis, Beto. A ver. Yo estuve en la audiencia pública de la ANLA, de la región, de la fase 2 de la autopista norte, que se suscitó un debate enorme sobre lo que sucedía en materia ambiental. Y estos falsos ambientalistas decían, por ejemplo, que aumentar o llevar a cabo esa obra de la ampliación de la autopista norte era malísimo, era gravísimo para el medio ambiente. Pero no era más porque se inundaban, Alejandro. No, realmente era un debate político más que técnico, porque la ANLA decidió ahorita darle... ¿No querían elevar la autopista para que cuando se Claro, inunde es que no hay un pase? desnivel. Y no solamente, aparte de eso, en materia técnica, iba a generar, o sea, si no se ampliaba la Ujú. autopista, iba a generar las mismas inundaciones en esas cunetas de esos barrios populares, sino que iba a seguir generando segregación poblacional, Beto. Y las personas que viven en Verbenal, en San Antonio, allá abajo en Nueva Zelanda, en barrios de Suba Ujú. y de Usaquén, pues aparte de que se les complica la movilidad, pues iban a estar casi que desconectadas de las grandes vías Es de decir, al Bogotá. elevar la autopista, todas estas comunidades quedarían afectadas. Todo lo contrario, si no se elevan, quedan Afectadas. afectadas, porque están siendo afectadas. O sea, Ujú. es que, vuelvo y lo repito, la infraestructura vial en Bogotá es de hace 40, 50 años. Y eso no puede pasar en una gran metrópoli. Yo Mi- estoy de acuerdo con usted en eso de que en el tema vial y en el tema de infraestructura esperemos podamos seguir avanzando. Pero Alejandro, yo quiero que darle este minuto, ¿cierto? Para que usted se pueda dirigir y pues le cuente a los que nos ven en este momento cómo pueden votar por Alejandro Carvajal. al- Entonces, para que les ok, explique cómo va a ser lo de Ciudadanos Renovemos, qué número es y cuáles son sus redes sociales para que lo puedan seguir y le sigan pues el paso de lo que viene haciendo en esta campaña política. Entonces, le regalo este minuto para que usted los pueda convencer. muchas gracias, Beto. Alejandro Carvajal Aponte es un joven que se mamó de que nos sigan metiendo cuentos. Es un joven que se mamó de la política tradicional, que se mamó de la dinámica política, del mercantilismo político y del mercantilismo electoral, que decidió lanzarse por un movimiento llamado Ciudadanos Renovemos, un movimiento netamente independiente, un movimiento que no tiene jefe político ni que tiene patrón. Aquí realmente nuestros jefes políticos son los ciudadanos, por eso nos llamamos Ciudadanos Renovemos. Soy el número 102 en el tarjetón, gracias a Dios, soy muy creyente. Quedamos de primeras, nos ganamos el sorteo en el Consejo Nacional Electoral y la registraduría y quedamos de primeras. Entonces nos van a encontrar en la parte superior izquierda y yo soy el número 2. Yo soy el primer 102 de todos estos candidatos que hay, el segundo de los más de cientos de candidatos que hay. Y mis banderas son los jóvenes, las madres cabeza de hogar, los adultos mayores y todos ciudadanos aquellos que sienten que la política no les toca.
Sí, la política nos toca, porque las decisiones políticas de alguna u otra manera se transfieren de manera directa o indirecta. Y por eso invito a todos los ciudadanos de Bogotá a que apoyen a este joven, no solamente por ser joven, sino porque yo realmente sí tengo ese sentir popular que tienen todos ustedes. Bueno, Alejandro, entonces le deseo muchos éxitos en esta campaña. Espero que le vaya muy bien. Muchas gracias, Beto. Esperamos que si es representante a la Cámara, volverlo a tener acá. Claro que Les sí. estaré anunciando a ustedes si llega en camioneta o no. Y nada, mucha suerte. ¿Cómo son sus redes sociales? Mis redes sociales en todo lado son Alejo Carvajal Aponte, en X, en Instagram, en Twitter. También streameo videojuegos. El que quiera ir a mis lives en TikTok y en Twitch me van a encontrar ahí como el gamer político y hablando de política y jugando. Bueno, así ve, ya nos toca abrir Twitch y toda esa vaina, señores. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Beto. Alejandro, y a todos los que se conectaron a este episodio, muchas gracias. Ya saben, nos pueden seguir a nosotros en @canal VoxMove, @palabras más con doble S, y a mí en @Beto Díaz B. Todos muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao pues.